códices diferentes. Aquí. A ver qué pasa si le aprieto aquí. Ok, ay, no. ¿Sí se sigue viendo la pantalla? Sí, maestra. Es que le aprieto el botón. Entonces aquí tenemos dos escrituras, dos imágenes. Y tenemos, pues, de un lado, aquí del lado izquierdo de la pantalla, tenemos, miren, aquí está Xochiquetzali. Y ahorita, nada más con fines didácticos, lo que quiero resaltar son también dos aspectos. Tenemos su carita, ¿sí? Su rostro lo tenemos coloreado de color rojo, ¿sí? Valga la redundancia. Tenemos coloreteado. Fíjense qué hermosura. El color rojo siempre va a representarnos lo totónico, lo caliente, el calor, ¿sí? Lo coloreteado. Y también ese mismo significado en lo rojo, pues se vuelve a repetir. Aquí fíjense en su koshka, en el collar, su pechera. Tenemos otro símbolo redondo, color amarillo, que también está representando pues un elemento muy importante que es como Totonic, que es como el sol, ¿sí? Y recordando cómo el sol, o sea, el oro es tan valioso también, ¿sí? Como un metal, pero también por el color que tiene, ¿sí? Ese color amarillo oro, como dice, ese color como el color del sol. Entonces, Xochiquetzali es esa ciencia femenina que habla del brillo, ¿sí? Pero un brillo diferente, porque la sesión pasada hablamos de Xalxutlicue, estos brillitos turquesitas, estas pelotitas turquesitas, ¿sí? Nuestros óvulos, estas chalchihuites, ¿no? Que brillan así turquesita, más blanquitos. Este otro brillo que hablamos, el brillo de Xochiquetzali, es uno amarillo oro, ¿sí? El brillo del sol. Entonces, imagínate, Xochiquetzali tiene en su rostro, nos está indicando lo coloreado, el calor, ¿sí? Y nos está indicando en su pecho el sol. Entonces, toda la ciencia de el cambio, que es el color rojo, ¿sí? El florecimiento, cuando un vegetal, una hierbita vegetal florece, cambio, o sea, ya cambió su estado, ¿sí? Entonces, en lo femenino, Xochiquetzali es ese momento donde empieza a cambiar, y no solamente empieza a cambiar porque sí, sino empieza a florecer, a abrirse al calor del sol, y con ese calor, pues se empieza a abrir a un momento de posiblemente fertilizarse, ¿sí? Y recordando cómo no lo vemos, pero del sol recibimos dardos celestes, dardos de energía, pues, de la energía más fuerte y más vital, pues es la del sol. Entonces, Xochiquetzali es esa potencia femenina que puede recibir la energía del sol y además la aprovecha, podemos decir, la sintetiza, y entonces, ¡fum!, florece. Y se abre el botón, y se abre la flor, y se muestra al mundo. Entonces tiene su rostro bien adornado, bien presente. Es una imagen, pues para mí, entre otros aspectos, nos está hablando de ese momento femenino de la creación, de la creatividad artística, ¿sí? ¿Cómo es un artista Xochiquetzali? Es un artista que puede florecer lo que cae a su mundo. Lo que entra en mi mundo, hago que florezca, ¿sí? Lo florezco, lo embellezo, nadie puede negar lo precioso que son las flores, y un adorno de flores, un campo con flores. Las flores vienen a embellecer y a crear una nueva perspectiva. Entonces, Xochiquetzali es esa capacidad, no nada más de crear, sino crear con hermosura, ¿sí? Y tenemos aquí también, pues del otro lado, otra escritura, otra representación de Xochiquetzali, que está amamantando un ser, ¿sí? Este momento Xochiquetzali de dar vida, ¿verdad? De poder
ofrendar alimento, de poder ofrendar alimento, pues aquí literalmente, y también alimento, el alimento que nos da la inspiración. Todos sabemos cómo nos podemos nutrir de inspiración, nos podemos nutrir de creatividad, nos podemos nutrir de la belleza. Ahora creo que ya cada vez más uno en la cultura dominante en la que vivimos, en la cultura pues convencional, ya hasta estudios científicos hay del impacto que tiene en nuestro bienestar emocional el espacio que nos rodea, ¿sí? Y cómo un espacio armónico tiene un efecto positivo en nuestro sistema nervioso y cómo un espacio, cuando es armónico, es bello, es hermoso. Entonces, Xochiquetzali también es la ciencia que tenemos como mujeres, el arte que tenemos de embellecer y dar inspiración, dar vida a un espacio, ¿sí? Con orden, con armonía, coloreándolo, ¿verdad? Embelleciéndolo. Entonces, yo quisiera que tú puedas confirmar esto a lo largo de estos días. Eso es Xochiquetzali también, la capacidad que tenemos de embellecer nuestro entorno, de florecer, ¿sí? Y con ello dar vida. Yo pienso que Xochiquetzali es un elemento fundamental de lo femenino, como todos los que hemos visto y veremos, pero es un elemento muy, muy necesario. Ahora sí que hoy en día, ¿verdad? Como a veces se va perdiendo la inspiración, la armonía, lo bello que nos rodea, como espacios pues pierden su belleza, pierden su capacidad Xochiquetzali, porque Xochiquetzali nos enseña que cómo vamos a florecer cuando encontremos nuestro lugar. Así como una flor. O sea, una flor toma su tiempo y solamente va a florecer una vez que estuvo un ratote ahí y que comprendió todo su entorno, lo sintetizó, lo aprovechó, se nutrió y luego lo embellece. Entonces, así también esta ciencia de lo femenino. Bueno, vamos a seguirle. Ahí. Aquí. Bueno, aquí otras representaciones más contemporáneas, ya vemos. Del lado izquierdo, pues tenemos una representación de Xalchiutlicue, de la sesión pasada, ¿sí? Acuérdense, su falda con sus xalchihuites, ¿sí? Con sus conchitas, sus pelotitas. Y aquí, pues, tenemos otra representación, Xochiquetzali. Pero pues las dos están vinculadas, ¿no? No puede florecer si no hay agua, ¿no? Y el agua es atrapada por los pétalos de las flores. Las flores en realidad son tan hermosas porque son humedad pura, ¿no? Y las flores cuando están frescas, pues traen belleza, aroma, armonía. Pero también las flores cuando se secan, muchas de ellas se vuelven medicina. Entonces es otro momento, ¿sí? Aquí Xochiquetzali es el momento de la humedad de la flor, es el momento de apertura, de ahora sí que de máxima expresión. Bueno, seguimos. Ay, ¿cómo aprieto aquí? ¿Qué botón? Aquí. Bueno, otra representación contemporánea nada más para ver aquí las flores. Fíjense las mariposas que polinizan, el quetzal. Sí, su aspecto también de conocer la noche, ¿verdad? La oscuridad, el jaguar. Bueno, aquí tenemos otra imagen de Xochiquetzali. Y aquí, así borrosito, pero tenemos un arco iris, ¿sí? Porque Xochiquetzali está muy relacionada también con los colores y con la capacidad de usar la luz y generar